Buenas tardes, chicos. Ahí ya saludé a un grupo de princes con las que estuvimos platicando. Fíjense que hoy, pues, en el nombre del Señor, yo quiero pedirles un favor. Hoy vamos a platicar de un tema que es bastante difícil, es bastante complejo y a la vez es bastante profundo. Entonces, sí pedirles, pues, en el nombre de Jesús, que ustedes, pues, dispongan su corazón para recibir el mensaje que el Señor nos trae y que puedan también recibir el mensaje para cada uno de nosotros. Que hoy no hagamos como siempre, que a veces escuchamos una prédica o escuchamos una homilía y decimos, como no está aquí mi mamá para oír, como no está no sé quién para escuchar. No, hoy quiero que este mensaje es para cada uno de nosotros, que lo tomemos como viene, que lo tomemos en nuestro corazón, que sea para edificarnos y también que seamos dóciles porque el tema de la sanación interior, de lo que vamos a platicar hoy, no es muy común y es algo que es trascendental para nuestras vidas. Entonces, pues pedir toda su disposición y pues también rogarles eso, ¿verdad? Toda su atención. Fíjense que yo escuchaba la prédica de una monja que es colombiana. Ella daba la prédica en Los Ángeles, California. Ella empieza a desarrollar el tema de la sanación interior poniendo como ejemplo una carta que ella recibió. Y ella mencionaba, ¿verdad? Miren, tengo esta carta y quiero hoy pues comentarles algo acerca de ella, que me pongan mucha atención. Y leyó la carta. Entonces en la carta una persona escribía acerca de su vecina y le decía, ¿verdad?, a esta monjita que por favor orara por ella, que orara por ella, por la sanación interior de su vecina, que por favor ella necesitaba mucho porque ella sabía que ella estaba sufriendo mucho. Eso pues era bueno, ¿verdad? Pero ella dijo, ojo porque ella me está pidiendo que yo ore por la sanación interior de otra persona y eso no es posible. La sanación interior comienza desde ti mismo, ¿verdad? Desde cada uno de nosotros. Únicamente la persona que hace la conciencia y que recibe verdaderamente pues en esa meditación pues, y reacciona, ¿verdad? Sí, la palabra sería esa. Hace conciencia, ¿verdad?, de que es para uno, cada uno de nosotros, pues entonces es cuando se puede orar por la sanación interior de nosotros mismos. Entonces ella daba el ejemplo. Qué fácil es, estamos aquí en el estadio, ¿verdad?, y estamos viendo una toreada. Qué fácil es hablar del torero y el toro, ¿verdad? No, momento, nosotros no tenemos que ser la persona de alrededor. Nosotros tenemos que tomar el lugar del torero frente al toro. Y ahí es cuando el tema de la sanación interior verdaderamente nos llega. Entonces, pues, con esta breve introducción, ¿verdad?, comentarles que es importante para cada uno de nosotros como seres humanos hoy en día que nosotros, pues, tenemos muchas reacciones que tienden a ser violentas. Eso es muy común, ¿verdad? O sea, igual en la música, se ve en la sociedad un asalto, se ve en el día a día, en la vida cotidiana. Imagínense cuánto eso nos impresiona. Eso nos va impresionando, ¿verdad? Y nosotros vamos como absorbiendo eso porque es normal, es natural. Nosotros somos de carne y hueso y sentimos, ¿verdad? Aunque a veces quisiéramos no hacerlo, ¿verdad? Porque lastiman muchas de esos sentimientos. Pues es importante pues que anotemos estos pequeños pasos para dar inicio con el proceso de la sanación interior. El primer paso es identificar. ¿Identificar qué? Si yo ya sé que me cuesta esto, identificar que me enojo fácilmente, que no está tan mal decir una mentira. Identifico que me gusta ir a una fiesta. Sí, eso es fácil reconocer también que voy y me tomo un par de tragos, está bien, y reconozco que voy y hago esto, hago lo otro, tal vez llego más allá con otra persona, por ejemplo. Eso es fácil reconocer, claro.
Eso es algo que nosotros somos conscientes. Entonces hoy quiero hablarles de el alma. El alma y nuestros sentimientos, pues muchas veces son dirigidos y dirigen, es más, dirigen nuestra mente. En nuestra mente podemos subdividirla en 3 facetas. Es importante que las reconozcamos para accionar. Tenemos el consciente. Cuando yo hago algo pues de forma consciente es porque yo estoy viendo que aquí está la Biblia y voy a tomar la Biblia. Eso lo pensé en mi mente, pero conscientemente la estoy viendo. Es una reacción lógica, normal, consciente. Cuando mi subconsciente trabaja, ahí viene un detalle bien importante. Nuestras emociones y sentimientos son los que mandan. Entonces ya no fue tan fácil, algo racional, algo que se ve, algo real, no es lo que viene a trabajar, sino que cuando el subconsciente reacciona, el subconsciente viene a arrastrar algún sentimiento de dentro, que normalmente va a tender a, bueno, obviamente si es para nosotros va a ser como un sentimiento egoísta. Entonces nuestra reacción va a ser un poquito egoísta, cuando el subconsciente trabaja, pero cuando trabaja el inconsciente es aún más fuerte el impacto, porque a pesar de que yo misma lo estoy haciendo, es mi inconsciente, ya no controlo la reacción, como por ejemplo tener pensamientos descontrolados, de rencor, de ira, de enojo ¿cómo es esta palabra? De rechazo. Tener mucho pensamiento de rechazo hacia algo. Eso ya es tu subconsciente el que está como que gobernando tu mente. Y ojo con eso, porque si ese es el que está mayormente dirigiéndonos, definitivamente nuestras actitudes o nuestra vida cotidiana con cada una de nuestras reacciones, pues no va a ser del todo lo que quisiéramos. Ojo con eso, quisiéramos, porque yo quisiera muchas cosas, yo quisiera ser mejor, yo quisiera poder ser más abierta con mi mamá o con mi papá, con quien no tengo una buena relación, yo quisiera ser mejor amiga, yo quisiera saber escuchar, quisiera, pero ¿por qué no se logra esto? Como nos venía y nos platicaba Pati la semana pasada, no hay armonía, porque yo pienso una cosa, siento otra y hago otra. ¿Y por qué? Hoy queremos platicar de por qué se dará esto. Fíjense que es pues una de las relaciones más importantes que tenemos los seres humanos son las relaciones con nuestros padres. El haber crecido en una familia, fíjense que en porcentaje de nuestra sociedad 98% de las familias son disfuncionales. Disfuncionales, imagínense, 98%. Así que de todos nosotros, incluyendo los que estamos allá atrás, los que estamos orando, y los que estamos sirviendo y los que estamos aquí sentados, el 98% de nuestras familias no son funcionales. Y no se refiere a disfuncional, tal vez creemos que es porque papá y mamá no están juntos. No solo se refiere a eso, que una familia sea disfuncional, es que una familia trae un origen que lastima, que trae heridas, que papá, mamá, hermanos, abuelitos o los que nos criaron traen heridas, y traen heridas muy profundas que muchas veces no conocemos porque nunca se ha dado el momento y la apertura para que ellos nos los puedan compartir. Es más, son más duros inclusive, porque hoy vienen ellos y trabajan por darnos lo mejor, por darnos una oportunidad. Incluso es una reacción ante la herida que ellos tienen, el que nosotros no lo vivamos, pero nosotros como seres humanos tenemos tantas necesidades sobre todo de atención en casa. Entonces desde ahí inicia pues muchas de las heridas que tenemos. Importante entonces identificar. Ahora viene la palabra prepararnos. ¿Por qué prepararnos? Preparar nuestro corazón para aceptar que hay heridas. Era algo similar a lo que hablábamos en los talleres. Aceptar cuánto nos cuesta aceptar que sí han habido momentos difíciles, incluso algún tipo de trauma, ¿verdad?, que podamos tener. Fíjense que no es para débiles,
jamás va a ser para una persona débil, porque a veces tal vez podamos confundir qué débil soy, por qué me duele tanto. Y esa no es la reacción. Es para valientes reconocer que nos duele. Es para valientes reconocer que algo nos lastimó. ¿Por qué? Porque viene un proceso más allá de eso. Al aceptar esa necesidad que tengo de reconocer, enfrentarnos con la verdad. Fíjense qué difícil es cuando, pues ponía ella el ejemplo, esta monjita que les cuento, que ella leía una carta y decía, y si era de la persona que, ahora sí era ella, la afectada, ¿verdad? La que escribía la carta, y le decía, mire, por favor, quiero que ore por mi sanidad interior, porque soy una esposa prácticamente loca. Y decía ella, ay no, pobrecita, algo loca y lejos de mí, dice, ¿verdad? Pero ella se refería a que cuando nosotros entramos a trabajar el proceso de sanidad interior en nosotros tenemos que acercarnos a alguien. O sea, no se puede hacerlo anónimamente. Yo entiendo que al inicio nos cuesta reconocer que tenemos la herida y que hay necesidad de trabajar en algo, pero el siguiente paso, que es muy importante, es que nosotros tengamos la valentía, la apertura de acercarnos a alguien que nos ayude. ¿Por qué ustedes? Si muchas veces le damos vuelta a lo mismo, al mismo problema. Sí, yo tengo tal vez una necesidad de atención porque en mi casa no me ponían la atención que yo quería, pero lo dejo ahí. Entonces, el proceso de sanarnos ustedes para obtener como resultado la plenitud para la que Cristo nos creó y para la que el Señor nos llama, tenemos también que aceptar y acercarnos a una persona. ¿Como resultado de qué? De que enfrentamos la realidad. Eso es enfrentar la realidad. Eso es ser valiente y ser capaz de poner los pies sobre la tierra en donde estamos parados hoy. Y esto es para todos. Es para todos nosotros, porque el proceso de sanidad es toda la vida, porque siempre vamos a ser susceptibles a que las reacciones de otras personas, no digamos las heridas que traemos desde el origen de nuestra vida, pues repercuten en nuestras actitudes de hoy. Es una frase muy importante, que nuestras relaciones actuales, dice, las experiencias pasadas determinan nuestras relaciones en las situaciones presentes. Entonces, definitivamente, por ejemplo, Stephanie, que es complicada, necia, que le cuesta ser amable para pedir algo, por ejemplo, recibiendo la oración del baño de luz, ¿verdad? Del que hablábamos, pues yo recordaba que yo recibí ese trato en mi casa, yo recibí eso. Entonces mi actitud es hacer lo mismo. ¿Cuántas de nuestras familias han sufrido y padecen de un trato pues grosero? Como en la familia tenemos tanta confianza, pues fácilmente se dice una grosería, y entre nosotros. Entonces mi actitud hoy hago eso yo. Entonces el principio de la sanación interior es que yo reconozca cuáles son esas heridas. Entonces, para hablar de las heridas, ¿cuáles son las fuentes más comunes de las heridas? Les voy a hacer una pequeña recopilación de ello. Heridas antes de nacer. Muchos de nosotros fuimos tal vez bebés no planificados. Entonces, para nuestra madre fue una sorpresa ese embarazo. Y tal vez no solo una sorpresa, sino que el rechazo al embarazo, que científicamente está comprobado que nosotros lo sentimos desde ahí, desde el vientre de nuestra madre. Típicamente el caso también de que papá y mamá no lo habían planificado, se da el embarazo y se empiezan a echar la culpa o empiezan a tener problemas más fuertes. Imagínense. Y desde ahí traemos heridas. Desde ahí nuestros padres también pudieron haber traído heridas. Tenemos también que no era el sexo deseado. Tal vez el abuelo quería un nieto y nací yo. Y de repente los comentarios de la tía, de esto, ay, pero va a ser niña, y cosas así, ¿verdad? Que nuestra madre sintió y nosotros las recibimos, fíjense.
Desde ahí, inclusive también que mamá estaba enferma. Muchos casos se dan que mamá estaba enferma y el embarazo viene a agravar la enfermedad. Entonces, incluso eso, pues también el bebé, nosotros lo sentimos ahí de pequeñitos. Y ya eso lo traemos. Venimos ya como con el chip, con ese pequeño chip, fíjense. En la niñez, en nuestra niñez, tanta falta de atención, falta de cuidado, comparación entre nuestros hermanos, sí, que vos no te portás igual que tu hermana, sí, y todo eso, miren usted, nuestro corazoncito ya lo venía absorbiendo, y peor que éramos de 3, 5 añitos y la esponja estaba así, porque es la edad en la que nosotros en nuestro desarrollo pues más recibimos. Imagínense, frases groseras que es tan común en nuestras familias, apodos y burlas, primos, amigos, ya los niñitos en la escuela, esto, imagínense, desde entonces ya sufríamos incluso algunos de nosotros golpes y maltratos, porque nuestros padres traen heridas y ellos las reflejaron con nosotros también. Yo sé que no es fácil reconocerlo, porque también acá entra el tema de los abusos, que si alguno de nosotros pues padeció un abuso en la niñez, eso también es una situación pues compleja de entender y de aceptar, pero lo que hoy el Señor nos viene a decir y nos lo dice con su palabra, quiero que se lo guarden en su corazón. Muchas veces creemos, como escuchaba hace poco, que ya no vale la pena cambiar para nosotros, que ya no vale la pena incluso sanar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Soy un caso perdido, no voy a tener mucha mejoría, de pronto va a tardarme solo unos meses y de ahí vuelvo a lo mismo. Voy a seguir sufriendo, ¿para qué me complico ahorita? Fíjense, yo leía y me impresionó mucho esta palabra, que está, quiero que la busquemos, que está en Hebreos 13, vamos a Hebreos 13, 8, verso 8. Si no tienen Biblia, pueden levantar la mano y les van a prestar una ahí. Dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor sigue siendo ese Mesías, ese Salvador, ese Todopoderoso que sanaba, curaba, resucitaba muertos. Jesús sigue siendo hoy, actualmente, ese Señor que todo lo puede. ¿Por qué entonces creer que no vale la pena? ¿Por qué no invitar a Jesús a nuestro pasado? En una oración, yo pues les recomiendo una oración, una meditación en la casa solitos. Tómense un tiempo solos, inviten a Jesús a su pasado, agárrenle la mano, cierren los ojos y díganle que les dé el valor de regresar a ese momento difícil, a ver si no sana, a ver si no se hace presente Jesús ahí, a ver si no Jesús dice: aquí estoy contigo hoy, y sí vale la pena, porque yo te estoy llamando a ti, porque yo te quiero sano. ¿Por qué te quiero sano? Porque yo te llamo a la plenitud, yo te llamo a aspirar la vida eterna, que es esa paz, y que su reino venga a nuestra vida hoy, y que podamos contemplar la gracia y la gloria de Dios hoy en nuestras vidas. ¿Quién no quiere eso? Esa es la plenitud que Jesús nos ofrece, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre el mismo. Entonces, continuando con el proceso de entender la necesidad que tengo y enfrentarnos a la verdad, también encontramos en Proverbios 28:13, vamos también a la palabra, Proverbios 28:13, lo leo brevemente. ¿Por qué les digo que es importante también aceptar la realidad y aceptar lo que nos lastima? Ahorita es Proverbios 28:13.
Proverbios 28:13. El Señor nos está llamando, chicos, a que reconozcamos y confesemos lo que tal vez nunca hemos confesado. Tal vez aquella situación tan incómoda que vivimos, o tal vez sentimos que muchas veces somos muy enojados o tenemos una amargura, algo que nos pesa en el alma, pero todo eso tiene algo que lo ocasionó, un origen, y nosotros muchas veces lo guardamos, y el Señor dice que hay que confesar lo que nunca se ha confesado. En Proverbios 28:13 dice: no prosperará el que oculta sus faltas, el que las reconoce y se enmienda alcanzará misericordia. Dichoso el hombre que se mantiene alerta, el terco caerá en la desgracia. ¿A qué vamos con esto? Mantenernos alerta y reconocer y enmendarnos. Muchas de las heridas que nosotros también tenemos, que pudieron ser provocadas y tuvieron un origen en la niñez, en nuestra adolescencia, pueden también venir hoy como adultos a ser como que la upa de nuestros pecados. Así como que el impulso, como me pasó esto, sigo en este rollo. Como me pasó esto, sigo de necia y sigo tratando y maltratando a todo el mundo. Como me pasó esto de pequeño, entonces yo sigo con mi amargura, mi soledad. Porque muchas de las heridas nos empujan a aislarnos. Si usted hoy está viviendo un proceso y siente que se aísla, que busca la soledad, porque es una reacción que tendemos a tener cuando estamos heridos, ojo con eso, porque entonces no estamos yendo hacia el camino correcto, porque el camino correcto de la sanación, decíamos, es compartirlo con alguien. Y para ello tenemos que pedirle pues al Señor sabiduría para que la persona con quien lo compartamos también la tenga y tenga al Señor en su corazón. Por eso es importante saber reconocer a quién se lo compartimos, con quién vamos a nosotros a aferrarnos pues y ayudarnos, porque decía, ¿verdad? En el documento que yo leía, el proceso de sanación interior inicia y tiene una pauta que lo impulsa cuando hablamos, cuando compartimos esas heridas. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir y que nos acerquemos. Yo les recomendaría que nos acerquemos a una persona que por sus frutos hoy nosotros reconocemos que esa persona tiene a Dios como el primero en su corazón, para que nosotros podamos también pues tener una ayuda y no más bien con una persona que tal vez tiene heridas más profundas que nosotros y que no han podido sanar. Definitivamente el proceso nuestro se va a detener, ¿verdad? Porque yo puedo tener amigos en quienes yo confío y les cuento cosas tan profundas y a veces oscuras de nuestra vida, pero no es proceso de sanación ese, porque yo estoy poniendo mis ojos solo entonces en la confianza que le tengo a esta persona, pero para que el proceso de sanación se dé yo necesito compartírselo a una persona que me va a ayudar a ser valiente y a orar por esa situación. Entonces, continuamos con entender la necesidad. Ahora, ¿a quién le corresponde hacer justicia? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? ¿A quién le corresponde hacer justicia? A Dios. A Dios. Muy bien. Esa es la respuesta. La palabra de Dios nos dice que solo a Dios corresponde hacer la justicia. En Primera de Juan y en el Salmo 89:14. Tal vez no lo leemos para que podamos avanzar. Pero miren, lo importante de este tema es que a Dios corresponde la justicia. ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar. Porque cuando hablamos de perdón nos cerramos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me cuesta, y me duele, y me pesa, y no quiero, y me bloqueo, y tengo un gran muro, porque yo no voy a perdonar. Me dañó demasiado y no merece mi perdón. Pero si la palabra de Dios nos dice hoy, a Dios corresponde la justicia, porque yo hoy vengo y sentencio y justifico mi comodidad
por el no perdonar. Ahí también tenemos un vacío en el proceso de sanación, porque si no perdonamos, no podremos continuar con este proceso. El perdón en la familia creo que es uno de los casos más fuertes y profundos que podemos llegar a experimentar. Pero como nos compartía hoy una amiga, cuando uno ve los frutos y los resultados en la familia de ese perdón que podemos llegar a experimentar, no tiene precio. No tiene precio ver la forma en que Dios toma el control de esa situación en nuestra familia. Es impresionante cómo al perdonar y perdonarnos a nosotros mismos también, nosotros le abrimos la puerta al Señor, le abrimos la puerta a Dios en la familia, le abrimos la puerta, porque ¿quién es el que sana? Cristo. No son las ideas, no es el orden de las actitudes, no soy yo que sí, que yo quiero que mi familia sea sana, yo quiero que mi familia sea integrada. No, es más, yo quisiera un día tener una familia así. No soy yo, es Cristo mismo que viene hoy a decirnos que es Él el que sana y Él es el que tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que no nos da confianza? Yo los veo así como Jesús, ¿verdad? No sé si es real que nosotros creemos que Él puede hacerlo, pero definitivamente a Jesús nada se le pasa desapercibido. Cada uno de nosotros somos importantes para Él y a cada uno de nosotros Él nos llama a ser felices, a ser felices. Esa es la palabra. A dejar esas heridas en sus manos, porque por sus llagas somos sanos. Lo encontramos en Isaías 53. Busquemos esa palabra. Isaías 53. A ver. Uy, no la apunté. Isaías 53, 4, 6. ¿Quién la tiene? La lee. ¿Quién quiere leerla? Aida, ven, acompáñame. Isaías 53, del 4 al 6. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que eran destruidos, nuestros pecados por los que eran aplastados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Palabra de Dios. Gracias, Aida. Profunda, ¿verdad? La palabra de Dios dice, chicos, que ninguna de nuestras culpas, ninguno de nuestros pecados, ni de la persona que nos ha hecho la ofensa más grande, es de Él. Cristo cargó con esa culpa. El cordero inmolado, sin culpa ni mancha, Él fue el que decidió hacer la voluntad del Padre y aceptar cada uno de esos dolores, ustedes, cada una de esas situaciones de pecado en Él. Y Él fue el que las recibió. ¿Para qué? Para librarnos de esos dolores. Esa es la parte que a veces nos cuesta entender, que es Él el que quiere cargar con esa cruz, claro, a nuestro lado. No nos dice, miren, renuncien y aléjense de todo y ahí donde hay problemas. No. Él es el que nos acompaña en ese proceso, pero somos nosotros quienes tenemos que tener la alegría, el incentivo y la motivación de aceptar esa ayuda de Él, porque Él ya lo hizo. Él ya recibió todos esos pecados y esas culpas para sanarnos. Y lo dice su palabra, ¿verdad? Entonces, pues continuando con la clase de heridas, me detuve un poquito para explicarles lo demás, los otros pasos.
Heridas en la niñez y en la adolescencia. Fíjense que esta me llamó un montón la atención porque me hizo reconocer que yo viví eso. La excesiva dominación de nuestros padres o la búsqueda de que, el hijo perfecto, ¿va? Todo tiene que salir bien, tenés que sacar buenas notas, tenés que lograr sacar un título. Para eso estás, solo para eso. Yo estoy haciendo todo lo demás, vos solo eso tenés que ser. La excesiva dominación. Un papá que no te deja como niño tener la libertad o como adolescente de vestirte como te querés vestir. ¿Es así o no es así como nos criaron? No, el niño se pone la camisa azul y el pantalón negro para ir a la misa. No, te pones los zapatos. Todo era señalado, todo era direccionado. Tenés que usar esto, mira, tráete esto y te pones, y uno ya estaba vestidito con lo que le gustaba, y Fior si era el mismo vestido de siempre, pero ese querías, y te mandaban a quitártelo, a ponerte lo que ellos pedían. Esas son heridas que guardamos y que miren, tristemente, si no les ponemos atención, se van a repetir en nuestras vidas. ¿Cuántos casos como ese le pasó a mamá, le pasó a papá? Lo mismo era con sus abuelos, lo mismo, porque las mismas actitudes nosotros imitamos, porque es donde nosotros nos formamos, fue nuestra personalidad, no nos dejaron esa libertad. Imagínense cuando nos daban incluso regalos, porque no tenían tiempo para estar con nosotros y preferían darnos un regalo. O familias donde tal vez los recursos no eran suficientes y no había regalos. Y el niño estaba esperando un regalo. Y en el cumpleaños pues no había los medios y lo que te daban era un abrazo. Pero muchas veces nosotros mirábamos al compañero, al amigo, que se lo llevaban a algún lado, que le daban algo más. Y eso nos quedó, eso nos fue quedando. Y por eso hoy nos cuesta recibir amor de esa forma. Fíjense cómo es impresionante nuestro interior, nuestro yo interno. Porque como a mí no me dieron regalos, cuando hoy me dan regalos, yo no recibo amor de esa forma. O cuando a mí me quieren dar un abrazo, yo tengo una amiga que es dulce, cariñosa, pero a mí no me trataban así de niño. Me cuesta recibir ese amor, me cuesta. Y podré sonreír, pero por dentro siento un poco raro. Es común, porque nuestras familias no nos daban esa atención. Y fíjense cómo así, tantas otras situaciones. Incluso otro tema que es muy impresionante y que es muy común que vivimos fue el rechazo. El grupito de los no sé qué, el grupito de no sé cuánto, cuando ya éramos adolescentes, ¿verdad? El grupito de los más inteligentes. ¿Y dónde quedaba uno? Ustedes, ahí andábamos tratando en uno, en otro, en uno, en otro, y muchas veces no encajábamos. Y no encajábamos en el grupo o nos rechazaban. Incluso recordamos y tenemos muy presente cuando nos dijeron, no, a vos no te invitamos. Imagínense, todas esas cosas uno las va guardando porque nosotros somos como una cajita que se guarda muchas cosas y eso es natural porque fueron momentos y etapas de nuestra vida donde nos formamos y eso es para todos, para todos. Mamá y papá discutían mucho, todavía discuten hoy. Todo eso nosotros lo tenemos como un patrón y ese patrón posiblemente se repita porque yo recibí eso. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Ante esas situaciones tan complicadas, ustedes, porque a mamá y a papá nadie les enseñó cómo cuidarnos, cómo criarnos y cómo enseñarnos, porque ellos recibieron lo mismo o peor. Porque ellos tienen heridas más fuertes todavía que las nuestras muchas veces. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos presente que Dios quiere sanarnos. Y para sanarnos tenemos que reconocer que tenemos que perdonar. Entonces la invitación hoy, chicos, es que perdonemos, por lo menos iniciemos el proceso del perdón, para que nosotros podamos un día decir, así fueron antes, así fueron las otras generaciones, pero yo hoy me siento libre de esas heridas, yo hoy me siento diferente. Las heridas que traemos ahora cuando somos adultos,
Ya les expliqué un poquito de las heridas de los adolescentes. Hay una que quería no dejarla pasar. Cuando tenemos amistades quebrantadas, dice. Cuando nosotros éramos adolescentes o ya éramos un poquito mayores y tuvimos un amigo, una super amiga y confiamos un montón en esa persona y esa persona le contó a la otra, le contó lo que le dijimos y nos lastima mucho eso, porque se lo dijo y se supone que no se lo iba a decir a nadie y sorpresa, todos lo sabían ya en la clase. Entonces, ¿cómo nos sentimos? En ese momento eso era lo más importante en nuestra vida. Era aquel secreto que guardamos un montón y vino aquel y lo dijo todo. Esa amistad en la que yo puse tanta confianza se quebranta. Y ahora, adivinen qué, mis demás amistades, cuando yo llegue a ese grado de confianza, yo la voy a romper y le voy a poner un muro. Y mis amistades nunca más volverán a ser como aquella, con esa cercanía, porque yo ya sufrí y ahora mis reacciones de hoy vienen predispuestas por lo que pasó allá. Y qué buenos resultados puede darnos eso. Entonces no vamos a tener plenitud en nuestras relaciones, con amistades, con novios, con el trabajo, en donde sea, familiares, porque ya nos fuimos predisponiendo, porque tenemos una herida. Eso era lo otro que quería de dejarles, de recordar en el tema de las heridas de la adolescencia. Ahora, las heridas cuando somos ya adultos, ¿verdad? Ya pasamos esa etapa, ya no somos adolescentes. Entonces, cuando ya somos adultos, vienen otros conflictos. Ella daba el ejemplo, la monjita esta de la que les hablo, que escuché la prédica, ella daba el ejemplo de que muchas veces decidimos buscar el matrimonio para alejarnos de muchos problemas en la casa, de situaciones que ya no aguantamos, que ya no nos sentimos apoyados, que no nos dan total atención. Buscamos el matrimonio, buscamos la pareja, o sea, el novio, y ya luego el matrimonio. Pero así, porque nos surge salir de esos clavos, ¿no? Y ella decía, ojo con eso, porque vamos a ir, adivinen qué es el matrimonio. Y ella se reía, ¿va? Porque ella obviamente no lo ve. El matrimonio genera otra cantidad de problemas, decía, y usted va a llevar el montón de suyos y el otro lleva el montón de los de él y juntos van a hacer otro montón. Así que créame que ese matrimonio no va a durar lo que quisiéramos o no va a generarnos el resultado que esperábamos. Entonces, si nosotros hoy por hoy estamos aquí, pues ya tomamos decisiones, ya decidimos en nuestra vida qué queremos hacer, pues ya tenemos medio idea de qué queremos, ¿verdad? O ya tenemos visto a quién queremos también, ¿verdad? Entonces, si tenemos ya esos motivos, ya tenemos como que esos planes, ¿verdad? A futuro, ¿por qué no hoy dejarnos sanar de todas esas heridas que traemos ustedes? O de esos traumas por abuso que traemos. ¿Por qué no dejar que Dios los sane hoy para que mi vida mañana sea diferente? ¿Por qué no dejar a Jesús entrar a la puerta y dejar que Él nos acompañe a ese pasado para que podamos hoy tener una vida distinta? Pasos esenciales para recibir la sanación interior, para que los recuerden. La persona tiene que reconocer que tiene una herida. Por eso hacíamos el ejercicio de la oración del baño de luz. Síganlo haciendo en la casa. Dios siempre nos muestra algo distinto. Que en el nombre de Jesús nos muestre hasta lo que más nos duela, hasta esa parte que incluso por reacción tratamos de olvidar y de dejar en el pasado. Eso no significa perdonar. Tratar de olvidar algo y alejarnos no significa perdonar. Cuando yo ya recibí el perdón, mi reacción es recordar sin dolor, recordar sin tristeza, recordar sin vergüenza y recordar sin culpa. Si yo no tengo ninguna de esas, créanme, no hemos llegado al proceso de la sanación y del perdón. Reconocer que tengo necesidad
y que tengo heridas. La persona, cada uno de nosotros tiene que ser consciente y querer esa sanación. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude para sanar. Solos no podemos. Si nosotros, yo se los digo en serio, con todo mi corazón se los digo, si ustedes tienden a aislarse, a buscar en ustedes mismos la respuesta, a no compartir estas heridas, están yendo en la dirección equivocada. Porque el proceso es buscar a alguien que nos ayude a sanar, ir donde ese alguien y pedirle esa ayuda. Y finalmente pedirle que oren por nosotros. En eso se resume el proceso de la sanación interior. Por eso yo los invito hoy, chicos, a que en la oración que hagamos hoy, pues ustedes, que todos nosotros podamos ser conscientes y reconocer y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre esas heridas de las que más huimos y las heridas que ni recordamos, para que pueda el Señor venir a ayudarnos y a darnos esa paz que tanto necesitamos. Importantísimo que tengamos presente, la oración de intercesión no es igual a la sanación interior, porque yo puedo interceder por Aida, pero Aida es la que reconoce y va a hacer su proceso de sanación interior. Yo solo puedo interceder, pero la sanación interior es cuando Aida se acerca a mí y me dice: Stephanie, oremos por esto me pasó y me está costando mucho y necesito que el Señor me ayude. Ahí se da el proceso de sanación interior. No porque yo quisiera que mi hermano, yo quisiera que mi mamá sanara. Ojo, recuérdense siempre, todos tenemos el libre albedrío y cada uno de nosotros decide. Si es valiente, va a decidir abrir esas heridas y sanarlas para siempre en nombre de Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Y si no, pues las va a seguir guardando y tal vez va a seguir pues dándole el circulito, va a seguir repitiéndose. Importante también, chicos, que no quería dejar pasar esta oportunidad para comentarles lo siguiente. Cuando esta monja explicaba en esta prédica, que me llamó muchísimo la atención y me confrontó muchísimo, porque ella decía: ¿cómo es posible que esta señora, cuando hablaba de la primera carta que les hablé, ella está hablando por la otra? ¿Cómo es posible que ella pueda prejuzgar lo que la otra está viviendo? ¿Cómo es posible que ella venga y diga: ay, porque en la carta, no les conté esa parte, en la carta ella decía, el esposo la abandonó, la dejó sin el hijo, el esposo se había llevado el bebé y ella se tiró a los amigos y se va, que Dios me perdone, decía la carta, que Dios me perdone si no es cierto. Entonces decía ella: ojo con lo que hacemos, porque de esa manera nosotros no estamos, nosotros somos los que juzgamos. Nosotros no tenemos ningún derecho de venir a señalar, ni siquiera de compartir. Y esta es una parte que quiero que se guarden mucho todos, cada uno de nosotros, que sean conscientes y lo suficientemente maduros para recibirlo. Que nosotros tenemos que ser muy prudentes cuando nosotros compartimos la necesidad de alguien más para oración. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, porque decía el santo cura de Ars: si nosotros hoy rompemos la fama o quebrantamos la fama o la mirada con la que yo, Stephanie, miraba a Aida antes, pero viene alguien y me cuenta su pecado, me cuenta su necesidad, nunca más volverá a verla igual, porque es como el vaso que tiene el agua. Se quiebra el vaso, no puedes volver a reunir esas gotas de agua. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros expongamos la necesidad de alguien, sobre todo en nuestra familia, quizás que es donde más cerca pues podemos ver esas situaciones, hagámoslo con misericordia, pidamos esa oración con mucha prudencia. Por eso es importantísimo que nosotros pidamos al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento para escoger
¿quién será esa persona que me va a ayudar en mi proceso de sanación interior? Porque la prudencia es clave en el proceso de la sanación interior para que nosotros tampoco afectemos el corazón de esa persona que tal vez amamos mucho y que quisiéramos que mejore. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que todo venga a Cristo? Sean intercesores, y en el nombre de Jesús nosotros mismos nos vamos a ayudar a levantarnos. Tenemos que decir sencillamente: oren por mi hermana, oren por mi mamá, oren por mi papá, que es la sanidad que yo más anhelo. Oren por ella, tiene mucha necesidad. Y ahí todo, ven a Cristo, vamos a orar, ¿verdad? Todos tenemos ese llamado de orar unos por otros, y vamos a orar para que nuestras familias se levanten muchis, para que nuestras familias sean el ejemplo de que Cristo es hoy, ayer y siempre, que Cristo está vivo y que habita en nosotros y en nuestras familias, y que nosotros hoy somos felices. Entonces levantémonos con ese ánimo, con esa fe, con esa esperanza y con esa mirada puesta en la promesa del Señor. Aferrémonos a las promesas de Cristo y con Él vamos a seguir adelante. Con Él podemos. Entonces solo pues terminar con eso y decirles que Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce, como dice el Salmo 139. Examina mi corazón, Señor. Él conoce nuestros corazones. Y Él nos llama. Cuando nosotros hayamos llegado a resultados verdaderamente palpables de la sanación de nuestro interior, nosotros vamos a... ¿Qué hace la oración del justo? Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. La oración del justo llega hasta el Señor y tiene muchos resultados. Entonces vamos, busquemos esa sanación, busquémoslo. Animémonos y tomemos el toro por los cuernos, seamos nosotros. No dejemos que nos destruya, no dejemos que ese círculo siga, no dejemos que nuestra familia vaya a tener el mismo patrón, que es el 98% de nuestras familias disfuncionales en nosotros no se repita. Que hagamos eso por amor al Señor y porque el Señor pues ha manifestado que si nos tiene hoy aquí sentados es porque nos hace un llamado individual y especial a cada uno de nosotros. Entonces quiero pedirles que suelten todo lo que tienen en las manitas, que se pongan, que salgan de la comodidad, pónganse de pie todos, pongámonos de pie. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que guíe y dirija nuestros corazones, nuestras mentes, y que el Señor venga hoy a mostrarnos que esas relaciones rotas no van más con nosotros, que nuestras familias dejarán de satisfacer deseos egoístas y que Cristo puede sanarnos hoy. Pues nos ponemos en actitud de oración, cerremos nuestros ojos.